Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo podcast. Este taller denominado Acompañamiento Situado, Estrategias de Aprendizaje en la Educación Remota y en Alternancia, se propone como un espacio que retoma las lecciones aprendidas durante la vigencia del PTA en el año 2020. Este taller particular plantea diversas concepciones del aprendizaje en los niveles de desarrollo cognitivo, emocional y social. Y las estrategias de aprendizaje con sus características que le permiten identificar cuál es la adecuada para un grupo de estudiantes en un contexto determinado. Bienvenidas y bienvenidos. Bien, a continuación les presento el objetivo general. Reconocer la importancia de las estrategias de aprendizaje por parte del docente y su aplicación en la planeación y retroalimentación de las configuraciones didácticas en educación remota y de alternancia para el mejoramiento de los aprendizajes de los estudiantes. Como ustedes ya conocen, el acompañamiento brindado por el PTA ha estado orientado a la formación y al acompañamiento situado a partir de un diálogo e intercambio entre su tutora y el docente, donde pues se originan reflexiones sobre la práctica pedagógica, los aprendizajes, la didáctica, los recursos, la evaluación, entre otros aspectos de la didáctica. Y también pues de la evaluación, también del currículo, con el fin de identificar y reconocer las potencialidades y las dificultades que tienen los estudiantes para lograr los objetivos de aprendizaje. De esta manera, la práctica pedagógica en su proceso reflexivo y también sistemático, pues enfocan su mirada a los contenidos, a los métodos y a las estrategias de aprendizaje propias de cada nivel educativo en este caso, teniendo en cuenta el nivel de desarrollo y las características e intereses de cada niño y niña. Nos vamos a enfocar en una pregunta clave. ¿Qué es el aprendizaje? En esta ocasión se va a abordar a partir de 3 enfoques para un aprendizaje significativo. El primer enfoque tiene que ver con el psicogénico, es decir, con todo lo relacionado con Piaget. Entonces, ¿cuáles son las concepciones y principios? Una competencia cognitiva, cualquier aprendizaje depende del nivel cognitivo del sujeto y el énfasis en el currículo y en el aprendizaje por descubrimiento. 2, del cognitivo. ¿Cuáles son esos principios y cuáles son esas concepciones? Las teorías sobre el inferir de las causas y los acontecimientos, énfasis en el desarrollo de las habilidades del pensamiento, aprendizaje significativo y solución de problemas. Y también tenemos el sociocultural, que es de reconocido Vygotsky. ¿Cuáles son esas concepciones y principios? El aprendizaje situado, la creación de zonas de desarrollo próximo, el énfasis en el aprendizaje guiado y cooperativo, evaluación dinámica en el contexto. Muy bien, entonces aquí tenemos los 3 principios de los principales enfoques del aprendizaje, en este caso enmarcados en el aprendizaje significativo. Desde cada uno de estos enfoques, el psicogénico, el cognitivo y el sociocultural, les voy a presentar el rol tanto del estudiante como del docente, y así como ocurre pues la enseñanza y el aprendizaje. En el enfoque psicogénico, el estudiante ¿qué hace? Es constructor de esquemas y de estructuras. En el cognitivo, es un procesador activo de la información. En el sociocultural, el estudiante efectúa apropiación o reconstrucción de saberes culturales.
¿El docente qué hace en el psicogénico? Bueno, es facilitador del aprendizaje y el desarrollo. En el cognitivo, es organizador de la información, promotor de habilidades de pensamiento y aprendizaje. Y en el sociocultural, su labor es más desde la mediación. Bien, tenemos estos dos factores, enseñanza y aprendizaje. Desde el psicogénico, ¿qué pasa? La enseñanza es indirecta por descubrimiento y el aprendizaje es determinado por el desarrollo. Es decir, todo va enfocado desde la etapa, cómo se vive en cada etapa del desarrollo. Si tiene 8 años, si tiene 9 años, cómo se desarrolla entonces, si está en primero, si está en segundo, cómo se desarrollaría ese aprendizaje. Ahora desde el cognitivo, ¿cómo es la enseñanza desde el enfoque cognitivo? Es una inducción de conocimiento esquemático, significativo y de estrategias o habilidades cognitivas, el cómo del aprendizaje. ¿Y cómo es el aprendizaje? Está determinado por conocimientos y experiencias previas. Bien, ahora en el sociocultural. Entonces, la transmisión de saberes culturales mediante la interacción de zonas de desarrollo próximo. Recuerden que las zonas de desarrollo próximo son actividades que se plantean justamente para encaminar o encauzar a ese estudiante, al niño o a la niña, a que pueda indagar y pueda descubrir ese aprendizaje y construir el mismo el aprendizaje. ¿Cómo se da el aprendizaje en el enfoque sociocultural? Desde una interacción, apropiación de representaciones y procesos. ¿Por qué es importante entonces conocer tanto los tres enfoques como las posturas o el aprendizaje, cómo se da en cada uno de estos enfoques? Estos enfoques son los más vistos o los más frecuentados en las aulas, ya que tienen mucho que ver desde los lineamientos curriculares, donde se toma estos enfoques para construir justamente los lineamientos y también se ve muy marcado en las planeaciones y en las estrategias pedagógicas que ustedes plantean comúnmente aquí en Colombia. Muy bien, tenemos a continuación las diferencias entre estrategia pedagógica, estrategias didácticas y estrategias metodológicas. Muy bien. ¿Qué son estrategias pedagógicas? Son acciones fundamentadas con diversas formas de organización que emplea el docente para facilitar la formación y el aprendizaje de los estudiantes. Son los escenarios curriculares de actividades formativas y de la interacción del proceso enseñanza-aprendizaje. Entonces, en este caso, se tienen en cuenta los pilares de la educación, que vienen siendo el saber conocer, el saber hacer, el saber ser y el saber convivir. Es decir, que una estrategia pedagógica es lo más grande. Ahora vamos como en cascada. La estrategia pedagógica contiene estrategias didácticas. Díaz, en 1998, dijo: son procedimientos y recursos que utiliza el docente para promover el aprendizaje significativo, facilitando intencionalmente un procesamiento de contenido nuevo de manera más profunda y consciente. Entonces, ¿cuáles serían los ejemplos de una estrategia didáctica? Vendrían siendo desarrollo de competencias para un trabajo autónomo, estudios de caso, rincones de lectura o rincones de matemáticas, trabajo colaborativo, habilidades de pensamiento, panel de discusión, lluvia de ideas, trabajo por proyectos, ¿ya? Entonces, vamos en este orden. Estrategias pedagógicas es lo grande. ¿Qué contienen las estrategias pedagógicas? Contienen estrategias didácticas. Ahora, ¿qué contienen las estrategias didácticas? Contiene estrategias metodológicas, que son herramientas que coayudan a lograr que la enseñanza se convierta en una acción interactiva dentro del aula de clase, por lo que
la experiencia sociodidáctica de la enseñanza aporta elementos didáctico-pedagógicos que se realizan en el interactuar de los docentes y los estudiantes. Entonces, ¿cuáles vendrían siendo estos ejemplos? Mapas conceptuales, redes semánticas, formulación de hipótesis, estrategias de resolución de problemas, juego de roles, ¿ya? Entonces, devolvámonos. Las estrategias pedagógicas es lo grande. Es como ustedes piensan una estrategia pedagógica, un accionar didáctico, ¿cierto? Que tiene en cuenta los pilares de la educación, el saber conocer, el saber hacer, el saber ser y el saber convivir. ¿Qué contienen las estrategias pedagógicas? Estrategias didácticas. Las estrategias didácticas vienen siendo estas estrategias justamente que le permiten, son recursos y procedimientos para promover el aprendizaje significativo. Ahora, ¿qué contienen las estrategias pedagógicas? ¿Qué contienen las estrategias didácticas? Estrategias metodológicas. Para poder cumplir esas estrategias didácticas, se tienen que hacer estrategias metodológicas como mapas conceptuales, redes semánticas, ¿ya? Esto se los explico desde este podcast porque es muy importante que ustedes lo tengan claro para que su accionar pedagógico y su práctica pedagógica a la hora de hacer una estrategia pedagógica sea consciente y sea clara, ¿ya? Y que se tenga en cuenta de que cuando ustedes proponen una estrategia pedagógica, dentro de esa estrategia pedagógica deben haber estrategias didácticas y estrategias metodológicas. Ahora, nos hacemos preguntas. ¿En qué consiste? Bueno, la estrategia, cuándo y cómo hacer el uso de las estrategias y qué beneficios ofrece para los estudiantes. Hay muchos ejemplos de los que nosotros venimos desarrollando. Ejemplo, en la elaboración de un resumen, en las respuestas a una serie de preguntas, por qué sucede o cuándo sucede, cuáles son las características. Bueno, aquí es fundamental las preguntas orientadoras que se puedan hacer a la hora de desarrollar una estrategia de aprendizaje. Entonces, vamos a definir qué es estrategia de aprendizaje. El concepto de estrategia se ha utilizado para referirse a un plan o una acción consistente hacia un logro de un objetivo. Las estrategias de aprendizaje son acciones específicas realizadas por el estudiante para hacer que el proceso de aprendizaje resulte más fácil, rápido, placentero, más autodirigido, efectivo y transferible a unas situaciones nuevas. Muy bien, vamos a identificar las características de una estrategia de aprendizaje. Son 5. Las estrategias, las características son, número 1, observables. 2, modificables. 3, ineficaces. 4, usadas para una resolución de problema. Y 5, que implican sofisticación cognitiva y uso del razonamiento. Entonces, vamos con la primera característica de una estrategia de aprendizaje. Las estrategias son observables. ¿Por qué? Porque es un proceso mental que se manifiesta a través de un comportamiento. Se analiza, se realiza una síntesis, se elabora un esquema, así que son observables, son tangibles, se pueden observar. 2, son modificables. Contrariamente a los factores de personalidad y estilo de aprendizaje que tienden a ser estables, o sea que en cualquier momento pueden cambiar de acuerdo al contexto y al estilo de aprendizaje. 3, son ineficaces. Pueden ser reemplazadas, ¿cómo no?, por una nueva estrategia o nuevas estrategias que puedan ser aprendidas y transferidas a unas nuevas situaciones. 4, son usadas para la resolución de problemas.
El estudiante puede utilizarlas en respuesta a diferentes necesidades o problemas de aprendizaje. Entonces, es importante no solamente que la resolución de problemas sea asociado con matemáticas. La resolución de problemas también se pueden dar en cualquier área, lenguaje, matemáticas, sociales, ciencias naturales, incluso desde la primera infancia, desde los proyectos de aula. Es una estrategia cuando se resuelve un problema. 5. Implican sofisticación cognitiva y uso de razonamiento, en el sentido que involucran pensamientos y procesos críticos muy profundos y de mayor uso de razonamiento, que en el caso de las técnicas o habilidades de aprendizaje. Entonces, esas vendrían siendo las características de una estrategia de aprendizaje: observables, modificables, ineficaces, usadas para la resolución del problema e implican sofisticación cognitiva y uso de razonamiento. Muy bien, vamos a hacer 2 ejemplos de estrategias de aprendizaje. En este caso, en lenguaje, una estrategia de aprendizaje es la comprensión de lectura. ¿Por qué? Porque resume información, hace inferencias, genera preguntas, brinda respuesta, monitorea la comprensión de lectura y realiza resúmenes, entre otros. Así que cumple con lo observable, puede ser modificada, puede ser ineficaz porque en cualquier momento también se puede modificar. Se usa para resolver un problema de comprensión de lectura e implica un proceso cognitivo y el uso de razonamiento. En matemáticas, la solución de situaciones problema, proyectos de aplicaciones, modelo de experimentación, demostración, ensayo-error, en fin. Todas estas estrategias de aprendizaje cumplirían con las características de una estrategia de aprendizaje. En lenguaje, otra estrategia podría ser la experiencia literaria. Y aquí hago un paréntesis para que ustedes recuerden que en este ciclo 1, tenemos un podcast acerca de lo que es la experiencia literaria para que la puedan aplicar, tanto en sus guías de aprendizaje y en el momento que estén en alternancia. La experiencia literaria es una estrategia de aprendizaje. ¿Por qué? Es una posibilidad de desarrollar el pensamiento crítico de los estudiantes. Y cuando desarrollamos pensamiento crítico, recuerden que estamos desarrollando el uso de razonamiento, procesos cognitivos, ¿ya? Por medio de acercamientos creativos y propositivos al texto literario. En matemáticas, armonización curricular. Consolidar elementos curriculares para la toma de decisiones en el planteamiento del plan de área de matemáticas para el 2021. Este es también el próximo podcast de lo que tiene que ver con matemáticas. Muy bien. Ahora vamos con la identificación de los roles en el diseño de estrategias de aprendizaje. En esta ocasión vamos a hacer los 2 roles de estudiante y docente. Muy bien, tenemos un proceso y aquí en la pantalla un proceso y un mapa de retroalimentación. Si notan la gráfica está de manera circular. En este caso, el estudiante, ¿qué hace en una estrategia pedagógica? Número 1, analiza e identifica las metas. 2, formula un plan, o sea, planifica. 3, empleo de técnicas, realiza ese empleo de técnicas. 4, controla, evaluar el proceso de la meta, modifica el plan si lo requiere. Y 6, el conocimiento metacognitivo, guiar en cada etapa. Entonces, todo esto viene siendo y encerrado por la retroalimentación. Así que el lema, y si lo ven en el centro, está aprender a aprender. En cada una de estas 6 etapas, ¿qué hace el estudiante? Analiza, planifica, realiza, controla, modifica y tiene un conocimiento metacognitivo. Bien, tenemos el rol del docente en el proceso de enseñanza y aprendizaje. ¿Qué hace el docente?
Bueno, ¿qué enseña? Es facilitador del aprendizaje y el desarrollo. ¿Cuándo le enseña? Cuando es organizador de la información, promotor de habilidades de pensamiento y aprendizaje. ¿Y cómo lo enseña? A través de una labor de mediación. Finalmente, la invitación es a fortalecer todas esas actividades que ustedes propongan con diferentes estrategias de aprendizaje en el momento de la planeación y para el proceso de retroalimentación, teniendo en cuenta la herramienta de la escalera de Wilson, que es la que ustedes ven en pantalla. Tenemos un momento de retroalimentación, como también lo vieron en el rol del estudiante, que es fundamental que los momentos de retroalimentación se den, porque ahí también hay aprendizaje significativo. Entonces, con preguntas como, ¿qué aprendí? ¿Cómo sé que aprendí? Practico lo que aprendí, lo que estoy aprendiendo y qué voy a aprender. Que esto, ¿a qué se les parece? ¿Sí? Son los momentos de la guía de aprendizaje y también los momentos que podemos aplicar para el espacio de elaboración de estrategias de aprendizaje. Entonces, se puede hacer sugerencias, expresar inquietudes, valorar y clarificar. Bueno, y ya para despedirme, es de nuevo hacerles una invitación a que exploren los documentos de apoyo que les compartiré para ampliar y, cómo no, apoyar las estrategias de aprendizaje que actualmente están desarrollando. Hasta aquí este pequeño podcast de el taller denominado Acompañamiento Situado, Estrategias de Aprendizaje en Educación Remota y Alternancia. Nos escuchamos en una próxima ocasión. Bye.